les acompaña Karina Sánchez Campos. En este año 2024, noticias que pasaron y pesaron. Noticias que pasaron y pesarán. Por eso hoy nos enfocamos en los poderes del Estado. En oferta 3x1. Hemos visto la intervención del Poder Ejecutivo en el Poder Legislativo con piezas como la Ley 1-24, recién declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, aunque por la forma. Se negaron supuestamente a tratar el fondo, pero al leer, luego de la página 111 y 112, damos definitivamente fe y testimonio de que sí se fueron al fondo sobre algunos derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión. Es algo así como: no voy a entrar en ese terreno porque me obligaría a extenderme y entrar en otros ámbitos para los cuales no quisiera porque me comprometen, pero los toco someramente. El punto es que no importa la intensidad del toque. Si usted los tocó, está ahí. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que el TC ya falló con respecto a la libertad de expresión contenida en la Ley 1-24, declarando que no había tales violaciones. ¿Cuál sería la necesidad del Tribunal Constitucional establecer que no hubo violación a la libertad de expresión, por ejemplo, en lo que se propone en esta ley, pero no lo amparan en su dispositivo? Pero yendo más a fondo de este fallo, vamos a ver lo que falla en el fallo. Hay opiniones recogidas. El Tribunal Constitucional recogió opiniones del Senado de la República, de la Cámara de Diputados y de la Procuraduría General de la República. Lo interesante es que la opinión de la Procuraduría General de la República nadie ha escuchado al respecto. Yo le voy a compartir al pueblo dominicano lo que estableció la Procuraduría General de la República antes de que se pronunciara el TC sobre la Ley 1-24, declarándola inconstitucional por ser orgánica y no haberlo establecido. De acuerdo a la PGR de Miriam Germán Brito, la Ley 1-24 es conforme a la Constitución y que de hecho se trataba de una ley ordinaria. Escuchen bien. Así que ya pasamos del Poder Ejecutivo con su proyecto de ley enviado al Poder Legislativo y aprobado conforme a lo que originalmente estableció el Poder Ejecutivo, manipulando la información que se envió a la prensa, pero aprobando literalmente lo que vino del Poder Ejecutivo, para luego irnos al Poder Judicial, en donde tenemos la Procuraduría General de la República pasándole paños tibios a la ley que vino del Poder Ejecutivo, llamándole ley ordinaria para que se pudiera ajustar al desajuste que implicaba la discrecionalidad peligrosa y los atropellos o desmanes a los que se prestaba toda esa ley, pasándonos por encima en nombre de la seguridad nacional, en el aspecto más abstracto posible. ¿Entienden el punto? Poder Ejecutivo involucrado en el Legislativo y en el Judicial. Pero para que quede más claro aún, veamos qué ha pasado en el interín de esta unidad sinfónica, porque como habremos de apreciar, solo uno lleva la batuta de esta orquesta y todos los instrumentos van alineados desde el Poder Ejecutivo. Así que vamos a ver qué dicen estos instrumentos y qué melodías se toca. Comenzando por la impresionante opinión de la Procuraduría General de la República de Miriam Germán Brito, que para poder complacer al Poder Ejecutivo establece que esa ley violatoria de todo derecho es ordinaria. Si vamos al artículo 112 de la Constitución, establece que temas de defensa y seguridad nacional son parte obligatoria de leyes orgánicas.
Por tanto, no necesita interpretación. Esto está más que claro. Pero lo que debería estar aún más claro es que se entienda el hilo conductor de los tres poderes que, de acuerdo al artículo 4, deben de estar separados, no en unidad sinfónica. Ahora, esta melodía tiene el trasfondo de la censura y la mordaza, porque así como les recordé lo que pasó en abril del año 2024, con lo que serían modificaciones a la Ley de Libertad de Expresión y Difusión del Pensamiento, cambiándola por una nueva ley de medios digitales, también, como parte del Poder Judicial, tenemos a la Suprema Corte de Justicia, que recientemente ha presentado una política de protección de datos de privacidad para que le pueda servir de mejor ejemplo. Se está supuestamente velando por garantizar el derecho a la privacidad de imputados en los casos que se pasen en la justicia dominicana, preservando los nombres de los involucrados, de los imputados, de los condenados incluso con sentencia en firme, porque eso es protegerlos, omitir los datos. Pero no podemos pasar por alto lo que ya existe. Tenemos un Código Procesal Penal, tenemos leyes adjetivas, tenemos reglas del juego judicial muy claramente definidas que establecen cuáles son las partes causales para proteger un dato y no ocultarlo, que no es lo mismo. Cuando hay menores involucrados, se entiende, en buen sentido común, que hay que preservar los nombres de los menores. O cuando, por ejemplo, habría de por medio números de cuentas bancarias, datos sensibles que puedan llevar a vulneración de derechos fundamentales. Pero lo que se pretende a través de esta nueva política de protección de privacidad de datos es simplemente ocultar a la luz pública quiénes son nuestros corruptos. Y como les había referido anteriormente, lo que no se dice no existe. A eso se apuesta. Por eso es que no se ha hecho esperar el escándalo que debe generar hasta tanto esto quede como parte del pasado. Omitir esos datos de procesados viola el derecho a la información. La sociedad se queda a oscuras. ¿Usted cree que la nueva tendencia que vino a partir del 2020 de llamar a los expedientes de corrupción con nombres de animales, como digo yo, la flora y la fauna manifestada, es casual? No. Si se fijan, es una tendencia que ha ido mostrando sus elementos uno a uno para distraernos. Nos distraen, cual meme generalizado, con nombres de animales, desde medusa, calamar, antipulpo, coral. Todos estos nombres que a fin de cuentas lo que procuran es ocultar los verdaderos nombres de la corrupción, que no están en un calamar, ni tampoco en un antipulpo, sino que al presentar nombres de animales se omiten los nombres de los imputados por corrupción. Y como lo que no se dice no existe, entonces pasan sin pena ni glorias acuerdos nefastos entre el Ministerio Público y los corruptos en cuestión. Para muestra un botón, recientemente, acuerdos escandalosos en donde los imputados por desfalcar por décadas al Estado, se les proveyó de garantías ilegales, de que pudieran negociar, escuchen bien, no culpabilidad, devolver un monto estimado, no lo que se ha defraudado al Estado. ¿Y quieren saber con qué lo van a pagar?
con las facilidades que les va a dar de contrata el mismo Estado que fue desfalcado. O sea, la víctima, el Estado, va a ofrecerle al victimario las herramientas para resarcir a la víctima. Y por encima de todo, proteger en aras de esta nueva política de privacidad de datos a los imputados. Ustedes van comprendiendo a qué nos lleva este sistema institucionalizado de corrupción. A aplaudir la impunidad y seguir el espectáculo de la corrupción, con el desconocimiento total del pueblo dominicano. Pero las cuentas las vamos a seguir pagando los dominicanos. ¿O no recordamos que también en este año 2024, octubre 7, el presidente Luis Abinader presentó su propuesta de reforma fiscal, en donde se cargaba con más de un 82% a la clase media? Y cuando vamos al fondo de los gastos y despilfarros desde el gobierno dominicano, vemos que el mayor gasto del gobierno es la nómina pública. Entonces, uno debe cuestionarse seriamente si está identificada la fuente de mayor gasto y despilfarro del gobierno en la nómina pública. Entonces, ¿por qué no atacar ese primer elemento antes de recurrir a asfixiar con estas medidas a quienes ya cargan la carga de otros? ¿Y a qué me refiero? Lo primero es que la clase más empobrecida del país se le garantizó a través de esta propuesta de reforma fiscal que no sentirían los embates que implicaba esta reforma fiscal porque ampliarían las ayudas sociales. Quiero que sepan que las ayudas sociales no son gratuitas, se pagan. Y las paga en su mayoría esa clase media con la cual querían cargar más del 82-83% de este proyecto. Claro que no iban a sentir esos embates, porque lo iban a sentir en duplicación la clase media, ya diezmada. Y si se fijan, esa clase media sostiene a la clase baja, pero también a la alta, porque la clase alta, además de caracterizarse por la evasión impositiva, no se le aplica igualdad de condiciones en reglas, también tiene beneficios entre exenciones y subsidios, como el combustible. En República Dominicana se paga uno de los combustibles más costosos de toda la región. Y es que por cada peso de gasolina, el dominicano paga más de la mitad en impuestos. Impuestos que se dan el lujo de ser discrecionales también en una parte. Otros gastos, ¿cuáles? Vaya usted a adivinar. Lo que no tenemos que adivinar es que sale de nuestro bolsillo. Entonces, con esto les quiero decir que no podemos permitir bajo ninguna circunstancia distraernos en nombres de animales para expedientes de corrupción y obviar los nombres implicados en esa corrupción. Esos son los nombres que tienen que figurar. La sociedad dominicana merece conocer a sus corruptos y que paguen las consecuencias, porque de lo contrario, seguirá el pueblo dominicano pagando consecuencias ajenas en propuestas como la de esa reforma fiscal del 7 de octubre año 2024. Muchos pensarán, eso ya es historia pasada, porque el gobierno desistió. No, el gobierno desistió de continuar presentando esa reforma fiscal. Pero, ¿qué ha pasado posterior a ese supuesto desestimo de reforma fiscal? Usted lleva la cuenta de la cantidad de préstamos que se han aprobado en el Congreso Nacional
millonarios en dólares, incluso uno muy reciente para pagar hasta el año 2059. ¿Usted sabe quiénes lo vamos a pagar? Nosotros, el pueblo dominicano, por generaciones. Y todo bajo la premisa de conceptos que no se corresponden. Más ambiguos o abstractos no pueden ser. Por el cambio climático. ¿Qué va a hacer República Dominicana con ese dinero para combatir el cambio climático? Usted ha visto las condiciones del Distrito Nacional, lo que está sucediendo en Puerto Plata, pero los verdaderos problemas están en cosas más elementales como drenaje pluvial. Y conociendo el problema, esta es la fecha que no lo enfrentamos. Se apuesta al caos para poder justificar medidas injustificables. De eso se trata. Y de que tenemos que seguir la fiesta. Claro, pagándola, no bailándola, porque esa es la idea. Cuando regresemos, vamos a hacer un vistazo rápido, pero profundo, a lo que implica la nómina pública dentro de la abultada nómina pública, los gastos excesivos en publicidad, la reforma fiscal que se nos aplica día a día